Estamos aquí en el 3376 Sur Easter de la ciudad de Las Vegas, esperando siempre que sea el Señor el que nos hable, que sea el Señor el que nos toque y que la palabra del Señor no solo venga a exhortarnos, sino que venga a disciplinarnos también, ¿verdad? Porque estamos tan necesitados de Dios, estamos tan necesitados como el siervo que dice el Salmo, como el siervo que brama por las aguas, la necesidad de que Él nos toque siempre. Así que saludamos allá en Salt Lake City, en Colorado también allá en San Francisco, en Los Ángeles. Ya se reunieron los hermanos allá para recibir la palabra, y los que no pudieron hacerse presentes hoy, pues tienen el beneficio de poderse conectar en online, pero para los de aquí no es excusa, ¿verdad? Sabemos que el hacerlo así, pues muchos que tienen sus trabajos, pues está un poquito más complicado, ¿verdad? Pero la verdad es de que necesitamos siempre congregarnos, ¿verdad? Y bendecimos a los que no pudieron venir hoy, pues tenían sus contratiempos y por eso algunos no vinieron, pero es una bendición siempre estar en la casa del Señor. Amén. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 5 y vamos a leer ahí del 11 en adelante. Hablamos esto el otro día, platicamos sobre esto, así que ojalá que usted pueda vivir una vida original, ¿verdad? Que usted no viva de apariencia, porque la apariencia es terrible, hermano. No podamos nosotros conformarnos con eso, sino que podamos vivir realmente lo que nos pasa, ¿verdad? Si usted quiere llorar, llore delante de Dios. Si usted quiere gozarse, gócese también delante de Dios. Amén. Es delante de Él. Amén. Hebreos capítulo 5 y verso 11. Esto lo leímos el otro día, pero el Señor me ha hablado acá también. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que podamos explicar hoy, Señor, lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Bendecimos a los que se conectaron ahorita, Padre, y los que estamos aquí, te damos gracias, Señor, y los que por alguna razón no pudieron venir, los bendecimos ahí en sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando leo esto, hermano, encuentro también en Santiago 1:22, que dice, hermano, que Santiago 1:22, parece que lo tenía acá, dice, hermano, de que nosotros no seamos, 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El tema que yo quiero compartir con usted y con los que nos están viendo ahorita es, hermano, lo que en muchas congregaciones, en muchas iglesias, siempre se ha disertado siempre en eso, y cuando han habido esos conflictos dentro de las mismas congregaciones, porque eso no es nuevo, eso de muchos años, sabemos que han habido conflictos entre los mismos hermanos, entre las mismas congregaciones, entre las mismas denominaciones. Han habido problemas siempre
por lo que quiero yo explicarle ahora por medio de la palabra y lo que el Señor me ha ido mostrando y enseñando. Y sabemos que cuando nos congregamos en un lugar, uno de los primeros beneficios o uno de los primeros requisitos es que podamos desarrollarnos nosotros y que no nos acostumbremos a una silla y que no nos acostumbremos a estar en un solo lugar, sino que podamos nosotros crecer y expandernos también, porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice, mis palabras son vida y es vida abundante. Entonces, si es vida, podemos estar nosotros quietos o podemos estar nosotros callados, sino que tenemos que expandernos nosotros, porque eso es lo que la palabra hace. Cuando habla del sembrador allá en Mateo, dice que una semilla cayó a la orilla del camino, otra cayó en pedregales, otra cayó en espinas, y comienza a mencionar, y después se lleva a sus hombres y les explica la parábola esa del sembrador. Pero no cabe duda de que cuando llegamos a estos tiempos nos damos cuenta que en muchas congregaciones la palabra cae a veces en pedregales y no fluye. A veces cae en espinos, a veces cae en diferentes áreas o diferente corazón, diferente tierra, y no germina la palabra. Entonces causa conflictos hasta dentro de los mismos que están dentro de la misma iglesia. Y le digo esto porque yo quiero compartir con usted algo que el Señor me ha dado, y es estorbos para el crecimiento. Entonces, esto es algo que siempre ha habido dentro de las iglesias. Y siempre pensamos nosotros que una iglesia con 30 miembros y después la vemos nosotros con 80, 90 miembros, nosotros le llamamos a eso crecimiento. Hubo un crecimiento porque se expandió la palabra, por lo que sea. Entonces creemos nosotros que ese es el crecimiento del que yo quiero hablarle hoy. Pero el crecimiento no es la multiplicación de personas, porque los bookies juntan un montón de gente y no son cristianos. Una pelea de la UFC o un mundial juntan miles y miles de personas. Entonces no es la multiplicación, el crecimiento del que Dios hablaba cuando daba su palabra, sino que habla de un crecimiento que usted puede entender qué es lo que está haciendo. Entonces, dentro de las mismas congregaciones hay diserciones, porque algunos se siente que sabe más y el otro sabe menos, o a veces uno piensa que está más santificado que el otro, y comienzan a ver esas, porque no hay un crecimiento normal dentro de la persona. Entonces, cuando el Señor me daba esto, y siempre apelando a la situación que viví, siempre yo doy el nombre o el tema, pero después le leo la frase que el Señor me daba, y en eso el Señor me ministraba a mí en esos días. Entonces, estorbos para el crecimiento. Lo religioso, lo legalista, impide un crecimiento. Lo necio, lo terco, es resultado de una persona que está falta de crecimiento. Cuando el Señor me daba esa frase, el Señor me pensaba explicar todo, que el ser uno muy necio, o ser uno muy terco, no te deja crecer. Y no le estoy hablando de los que están afuera, le hablo de los mismos de la iglesia. Entonces a veces encontramos ese problema, pero yo le voy a marcar varias cosas, porque como los miércoles los hacemos de oración y hemos hecho como estudios. Entonces, si usted es un poco juicioso, se da cuenta que las predicaciones de los domingos no suelen ser igual que las del miércoles, porque las del miércoles como que explico un poco más, o me doy más al estudio para que usted pueda investigar. No deje solo lo que yo le digo. Deje usted que su mente y su curiosidad vaya y usted comience a leer. Entonces, lo necio y lo terco es resultado de una persona inmadura. Una persona que no entiende, hermano, el propósito de Dios,
que no entiende, hermano, el carácter del hermano o de la hermana, no entiende los defectos de la hermana o del hermano, no entiende las metidas de pata que da el hermano o la hermana, no entiende que no somos perfectos delante de Dios. Dice que vamos como la luz de la aurora hasta que lleguemos a ser, hermano, a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando una persona, y yo le voy a decir porque es bastante difícil para un pastor, y no necesito ser pastor de 10,000, 15,000 personas, sino incluso con mi misma familia, mis mismos hijos, no cabe duda, hermano, que el tener una apariencia de santidad o lo que hablábamos, vivir de apariencia, y no tener un crecimiento, que usted no puede entender a sus hijos y no puede entender usted al esposo, y no puede usted entender al esposo que el esposo se equivoca, no puede entender que la esposa se equivoca, el que usted no puede entenderlo desde su casa, difícilmente lo va a entender dentro de la iglesia, porque usted lo va a traer. Entonces, hermano, yo quiero que veamos esto, porque hay señales y actitudes y comportamientos en una persona que no ha crecido, y esto incluye pastores, apóstoles, evangélicos y de todo, hermano. Aquí no es de que como ya es pastor ya creció, no, puede estar como un bonsái nomás. Dentro del púlpito se puede presentar como un bonsái, hermano. Usted sabe cuáles son los bonsái, ¿verdad? Unos arbolitos que no les falta nada a excepción de estatura. Entonces se presentan, hermano, como bonsái, o apóstoles tercos y necios que hay. Usted los ha visto ahí, que se han nombrado como apóstoles o se han puesto como evangelistas o como pastores. Entonces, hermano, hay señales y actitudes que hay no solo dentro del pueblo, sino que dentro de los mismos líderes. Y eso causa que no haya un crecimiento, aunque haya multiplicación de gente. Entonces ya no hay bueno, mi esposa siempre me dice, no diga esas palabras, ¿verdad? Pero no lo voy a decir. Pero a veces los epítetos que digo yo, a veces yo mismo me los digo, ¿no? Porque digo, no, ¿por qué fui tan burro? Entonces tendría un burro que no haya mal, ¿verdad? Pero el problema está de que los comportamientos y las actitudes tenemos que verlas nosotros. Pero yo no voy a dejar de crecer. Bueno, te toca a vos, cuando se sientes tú, algo que le va a tocar a él, ¿no? Como ya sabes, se sienta allá atrás, ¿no? Pero yo no voy a dejar de crecer por tus faltas. Yo no voy a dejar de tener un crecimiento yo y conocimiento en la palabra de Dios solo porque vos no querés aprender. Entonces, claro, hemos caído líderes, hemos caído bueno, como a los pastores y el estilo duro, ¿verdad? Entonces, hemos caído pastores burros, hemos caído en que pensamos de que la gente tiene que hacer exactamente como nosotros pensamos, y no entendemos que todos somos diferentes. Entonces, cuando no entendemos esa mecánica o esa espiritualidad, entonces nos cuesta poder hablar con el pecador y con el santo de la iglesia. Entonces nos queremos acercar a aquel que es pecador y medio, porque nos podemos contaminar. Entonces nos acercamos más con aquel que es santo, pero de apariencia. Entonces se vuelve un problema. Entonces vayamos con esto, porque la falta de crecimiento no es propiamente de un indocto o de un neófito. Es de alguien que dice que lee la Biblia, de alguien que es un líder. Un indocto o un neófito, dice la palabra, es alguien que puede estar funcionando como líder o como cristiano, pero no sabe ni jota. Entonces la palabra nos dice a nosotros que es difícil de explicar por cuanto los habéis hecho tardos para oír. Entonces uno de los primeros problemas que marca el que escribió el libro de los Hebreos
es que el que usted sea tardo para oír y más pronto para hablar es falta de crecimiento. Entonces quiere decir que usted tiene que tener sus oídos abiertos, usted tiene que tener sus ojos abiertos, pero tiene que ser, no tiene que ser tardo para que usted entienda lo que Dios quiere hablar en su corazón. Entonces hay gente que se le habla, se le explica, se le dice a la persona, hermano, y no hay manera que entienda. Ahora, como líder tengo que entender que esa persona no va a menguar mi crecimiento, aunque sea el apóstol, aunque sea quien sea, hermano, no va a menguar mi crecimiento, porque la relación que yo tengo es con el Padre, con aquel que dejó su sangre en la cruz por mí. Él es el que me interesa que me dé el crecimiento. Ahora, claro, tengo que entender que no todos están de acuerdo. Aún de los que me ven por el Facebook o me ven por YouTube, no están de acuerdo. Pero eso no quita el crecimiento. Tampoco voy a ponerme a pelear, hermano, como se ponen muchos ahí en el Face, que se responden uno con otro diciendo cosas. Esa es falta de ética y falta de crecimiento. Entonces vayamos, porque el cristiano tiene que mostrar un entendimiento, sabiduría de lo que ha aprendido de Dios. Entonces, ahí comienza a desarrollarse. ¿Qué ha aprendido usted de Dios? ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros? Hebreos, como en la epístola de Santiago, hace y marca estorbos graves que hay que son para crecer. Nosotros tenemos que crecer, hermano. Amén. Ahora, claro, se dice, hermano, pero yo siempre veo la misma. No, esa es multiplicación de gente. Entonces yo a veces pienso de que lo importante es que crezcamos nosotros. Amén. Porque el Señor con 12 hizo la obra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Con 12 que estaban dispuestos a hacerlo. Pero Él entendía a Pedro, entendía a Juan, entendía a cada uno de ellos. Él los entendía y los pudo reunir a gentes con mentalidades diferentes. Entonces, hermano, vayamos con esto, porque oír la palabra y ser tardo no es síntoma de crecimiento. Que usted sea tardo es que usted no está creciendo. Amén. Ahora uno dice, hermano, ¿cómo así que ser tardo? Mire, yo me fui a investigar y me puse a leer que cuando dice que somos tardos, quiere decir, en una versión que leí, que somos tercos. Están diciendo, y de todas maneras no quiere oír. Entonces, una de las primeras cosas es pensar que solo tu congregación tiene la verdad y Dios tiene preferencia por ese ministerio, esa congregación. Ese es un problema de mal crecimiento. ¿Usted sabía que hay gente que piensa que solo la congregación donde ellos están, solo ahí desciende el Espíritu de Dios y solo ahí se mueve el Espíritu, y ahí con los de la vecindad no, porque esos están medio raritos? No. A veces pensamos nosotros de que esa congregación, entonces el pensar que la congregación de nosotros es la de la verdad, es falta de crecimiento. Porque no es eso. Otra cosa. Hay tantas cosas, hermano, que a veces nos da tiempo. Las costumbres y las tradiciones también evitan el crecimiento. Usted sabe que hay gente cristiana que todavía le emociona. Clink, 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 clink. Y ahí andan corriendo, poniendo sus luces, poniendo su arbolito. Y cuando pasa el pastor, apaga las luces para que no se vea de adentro. Entonces, uno dice, hermano, usted está en pecado. Hermano, no. Usted tiene
que tener crecimiento y poder hablar con la persona, a ver qué es lo que está pasando con sus luces y su arbolito. Entonces las costumbres y tradiciones también evitan el crecimiento, y sin mencionar la falta de oración, de leer, de ayunar y de compromiso con Dios. Tener una rutina cristiana, hermano, evita que tú crezcas. Usted sabe que hay gente que tiene rutina cristiana, o no. Hay gente que tiene una rutina de cristiana, hermano, y cuando se vuelve rutina, entonces deja usted de crecer. Ahí después le voy a explicar eso, porque esto está bonito, ¿no? Te traerá una carga, hermano. La rutina cristiana te va a traer una carga. Porque hay gente, hermano, miren, por eso nosotros tenemos 2 servicios. Pero hay unas congregaciones que se pasan, porque el líder piensa que manteniendo a la congregación con actividades y con entretenimientos, la gente va a crecer. A mí me decía un pastor, vaya allá conmigo, y los días miércoles o los días martes, usted se trae pamper, cebollas, y se trae usted todo lo que hay ahí, y ese día usted anuncia. Hermano, se le llenaba la iglesia al hermano, solo ese día que llegaban a traer las cosas. Entonces, la gente piensa que haciendo tantas actividades, piensa la gente que eso da un crecimiento. Hay pastores que se equivocan totalmente pensando de que al hermano lo tenemos en la alabanza, aparte es el director de los jóvenes, y aparte de eso es el evangelista. Y piensa que cargándole un montón de cosas al hermano o a la hermana va a crecer. La vamos a cargar. Se va a cargar la hermana y el hermano se van a cargar. Y va a venir peleando el que dirige la alabanza con el que canta, porque se vuelve una rutina cristiana. Y eso, cuando usted se llena de eso, hermano, Marta, afanada estás con tanta cosa. María, Marta, escuche, hermano, o sea, había que sentarse a oír. Entonces hay momentos que hay que sentarse para oír la palabra. Y hay momentos que usted va a ir a hacer sus huevitos y va a hacer sus pupusitas y sus tacos de buche, lo que sea, lo va a ir a hacer usted. Pero no siempre va a estar haciendo tacos de buche, hermano, y va a dejar las cosas de la iglesia. Entonces, el crecimiento te da un entendimiento y un conocimiento cómo hacer equilibrio en tu vida espiritual y tu vida secular. Amén. Entonces la rutina te traerá carga extra, mucho de todo, un poco de relación con Dios. Sé que hay gente que tiene más privilegios que relación con Dios. Hay gente que tiene tanto privilegio y está tan metida en la iglesia que lo que menos tiene es relación con Dios. Cuando llega el momento, fracasan porque no hay un crecimiento. No entendió cuál era. Otra cosa, el no compartir la palabra es otra cosa. El no compartir usted la palabra es falta de crecimiento. ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo es usted en la calle? ¿Cómo somos en la calle? Un día un hermano, llegué yo al Lowe's y se puso atrás y me bocinó. Y me bajé, hermano, con la unción fresca. Se enojó, me dijo, te voy a disciplinar, no me hagas eso. Ahora, ¿qué se...? Pues yo, a ver, ahora me da risa, pero a mí el Señor me confrontó y me dijo, esa es falta de crecimiento. Y acostado yo ahí en la cama le dije, sí, es cierto, me enojé, porque me vio la cara del hermano que hasta a otro le estaba echando la culpa. Y me dijo, no, fui yo.
No me hagas eso. Y se bajó toda la unción que tenía, ¿no? Y me volví santo. Ahora, ¿eso es falta de crecimiento? Sí. ¿Y es un líder? Sí. Entonces, la falta de crecimiento no es solo para el pueblo, es para el que dirige también. Entonces, por eso le digo que Dios me ha llevado a otro nivel en el que ahora soy más sincero conmigo mismo. Sea sincero con usted, hombre, no sea cuentero. Cuando se mire en el espejo, márquese todos los detallitos que tiene, todas las fallas que tiene, mejor márquesela a usted y no que Dios te las marque, porque te va a decir el día que te bocinaron cómo te bajaste a predicar. No, aquí con la unción de David. Entonces tenemos que entender que la falta de crecimiento te va a impedir que tengas un conocimiento y que tengas sabiduría para entender las cosas. ¿Qué le dijo aquel? Le voy a mencionar uno. Padre, nos están rodeando y mira cómo están estos. Y vino el profeta y le dijo: Jehová, ábrele los ojos a este. Y le abrió los ojos y le dijo: son más los que están con nosotros que los que están en contra. Gloria a Dios. ¿Qué profeta? ¿Verdad? No como los profetas de ahora. No como los apóstoles de ahora. ¿Sabe quién fue ese, verdad? ¿Quién fue? ¿Ah? Ese tipo tranquilo salió y aquel se entró corriendo como ratón. Le dijo: mira, le estamos rodeados. Cálmate, le dijo. ¿Quién puede tener un crecimiento así? Si a veces solo con que la esposa no te cocine ya bajas tú con la unción. Solo a veces que te levantas tarde porque no te habló, te levantas con la unción fresca. ¿Se imagina? Cuando se levante el esposo ahí bravo, dígale: qué falta de crecimiento tenés vos, dígale. O cuando aquella esté ahí enojada, dígale: qué falta de crecimiento tenés vos, necesitas crecer un poco. Entonces vayamos, pues, porque la rutina, el no compartir la palabra, el no, dice, otra cosa que evita el crecimiento es escuchar lo mismo siempre. Escuchar lo mismo siempre no te da crecimiento. Un pastor que te predica la misma receta todos los días, no vas a crecer, hermano. No vas a crecer, porque el Señor no siempre hablaba lo mismo. Entonces, lo mismo te va a traer falta de crecimiento todos los días, hermano, el mismo mensaje, la misma prédica, y sin ser un hacedor de eso. Entonces, la mala y la falta de comunicación es falta de crecimiento. Mala y falta de comunicación es que usted está falto de crecimiento. Usted no puede hablar con la esposa. Que no le va a decir que se equivocó en el mensaje porque le sale cachos a usted rápido. No le va a decir a la hermana no le va a decir a la esposa que lo que profetizó, a mí se me hace que eso no es muy cierto, porque la hermana saca la espada contra la pared. Entonces la mala y la falta de comunicación evita que crezcas. ¿Se puede imaginar una mala comunicación que usted tenga con sus hijos? Es falta de crecimiento suyo, no de ellos. Que ellos aprenden de usted. Otro problema es no tener nuestros sentidos atentos y ejercitados. Eso dice la palabra. Si usted no ejercita sus sentidos, ¿cómo va a crecer, hermano? ¿Cómo vamos a crecer si no ejercitamos nuestros sentidos? Pronto para oír y tardo para hablar. Pero es al revés, hablamos más rápido. No dejamos ni que la esposa termine la frase, ya la callamos.
no dejamos que el esposo hable, ya lo cayó, hermano. Espérate aquí, para tu carro. Espérate, yo te quería explicar algo, ¿qué me vas a explicar? Entonces, la falta de comunicación y no tener nuestros sentidos atentos y ejercitados es falta de crecimiento. Los problemas que usted tiene, mire, es normal que, ya le dije, es normal que todas las parejas tengamos pleitos. ¿A usted, pastor? Sí, hombre, nos echamos unas buenas agarradas con aquella. Y de ahí nos vamos al cuarto y nos reconciliamos y ya otra vez tranquilos. Ya le dije a usted, la única que no pelea, la que no tiene problemas, no es aguanta. La única que no tiene problemas. Entonces, no tener nuestros sentidos atentos y ejercitados es falta de comunicación y eso no te da crecimiento. Ahora, con esto voy terminando. El ser oidor y hacedor de su palabra nos da el crecimiento, pero creo que hay un problema en las iglesias y eso creo que es en todas las congregaciones, hermano. Entonces, el ser oidor y ser hacedor de la palabra te da crecimiento. Amén. Pero como estamos metidos en un sistema que yo le puse el sistema de los oidores. Todas las iglesias tienen un sistema de oidores. Ese es un sistema que no se ha podido eliminar. Por eso es que la gente mengua en su asistencia y mengua en su servicio, porque está dentro de un sistema de ser solo oidor. Ahora, ¿por qué le voy a decir esto? Le voy a decir esto porque el sistema de solo ser oidores, hay más oidores que hacedores. ¿Por qué? Muchos líderes, creyendo ellos hacer el bien, predica y predica y predica y predica, y cuando usted se da cuenta es lo mismo lo que le está hablando. Entonces, esto me llamó la atención porque yo le voy a hacer un sketch. Usted me dice y esto yo le voy a hablar. Domingo. Fíjese pues, porque es el sistema de oidores. Domingo, por la mañana, predica el sembrador. Y salió el sembrador y sembró y puso la semilla aquí y cayó en esta acá. La gente sale con aquel corazón de que, ay, ojalá que haya caído esa semilla en mi corazón y pueda crecer. En la tarde a las 6 le predican el pródigo. Y entonces el pródigo se levantó y sale usted con un pensamiento de pródigo. De ahí sale el lunes, oración, la prédica Jesús en el Getsemaní. Y entonces le hablan de la oración y usted sale muy orador el día lunes. Y usted sabe, pero se le olvidó lo del sembrador y se le olvidó lo del pródigo. El martes, servicio de damas, las 12 mujeres de la Biblia heroicas de John MacArthur. Ese es un libro que le regalé yo a mi esposa, 12 mujeres inteligentes de la Biblia. Y entonces todas las mujeres salen, hermano, y te diste cuenta con quién te casaste, ¿verdad? Pero se le olvidó del pródigo, se le olvidó la oración, la prédica de la oración. Miércoles, para jóvenes, servicio, Sansón y Dalila, obedecer a nuestros padres. Y sale usted ministrando a sus hijos y toda la cosa. Pero se le olvidó lo de las 12 mujeres. ¿Sí me va entendiendo lo que le voy diciendo? Ese es el sistema de oidores. Por eso es que usted... ¿Cuál fue la prédica del domingo? ¿De qué hablamos el miércoles? Entonces, mire, y luego dice jueves, servicio de hogares y familias. Hablan de Lot y de Abraham. Se le olvidó las 12 mujeres, se le olvidó la del pródigo, se le olvidó la oración. O sea, como es un sistema de oidores,
solo lo de ahorita. Viernes, servicio de caballeros. Le hablan de Pablo, cómo ministraba a Tito, a Timoteo, y le hablan de Efesios. Sale el hombre más dulce de la iglesia. Y tal vez el miércoles, el domingo había estado insultando a la esposa, pero como el viernes fue de caballeros y hablaron de Pablo, y hablaron de Tito, y hablaron de Timoteo, el hombre sale un caramelo. Perdóname, mi amor, se le olvidó el sembrador, se le olvidó y todos los demás. Sábado, servicio de evangelismo, la gran comisión. Todos tienen ganas de ir a evangelizar. La prédica que hablaron ahí en Mateo 28, y por lo tanto, ahora vaya y hagan discípulos, bautizar, y salen todos encendidos que quieren ir a evangelizar, pero no se acuerda de la primera prédica que fue el sembrador. Se le olvidó. No creció la semilla, ya no siguió con la oración, ya no siguió con ser la esposa hermosa, la esposa de las 12 que hablaron. Se le olvidaron todas las prédicas, porque piensan los líderes que metiéndole un montón a la gente, sábado, domingo, lunes, más servicios y toda la gente va a crecer. Se convirtió en un sistema de oidores. ¿No se acuerdan lo que le hablaron la última vez? Menos si le hablo de la semana pasada, menos si le hablo de hace un mes, menos si le hablo. Hermano, hay prédicas que el Señor me dio a mí y las tengo tan vivas en mi mente, porque el Señor no me da revelaciones. Sería yo don revelador si me dieran revelaciones. ¿Qué? A mí me cae mal eso, hermano, que diga, a mí el Señor me reveló. ¿Qué te reveló si ya todo está dicho? ¿Ah? Yo le puedo explicar a usted con estudios escatológicos, con estudios teológicos, con hermenéutica, con exégesis. Le puedo explicar a usted, hermano, qué significa una revelación, un rema, una visión, un sueño. No puedo explicar eso. Por eso es que yo peleo con la gente que dice que le dieron revelación. ¿Revelación de qué? Revelaciones son unas cosas extraordinarias. Yo lo único que el Señor me ha podido dar en su misericordia son remas. Y de rema es lo que usted no leyó ahí, yo lo entendí. I'm sorry, pastor, que usted no lo entendió, pero yo sí. Porque hay cosas que ellos la entienden y yo no las entendí. Esos son los remas. Pero una revelación, si a mí el Señor me reveló usted las 70 semanas. Si eso ya está escrito ahí, no sea cuentero, hombre. Es que a mí me reveló. ¿Qué le revelaron a usted? Nada. Entonces, piensan ellos que llenando de actividades la iglesia, llenando de actividades la semana, piensan ellos que hay un crecimiento, y no. Lo que hay son destrucciones de familias. Hay hijos que no quieren, pero ni ver pintada la iglesia de sus papás. Porque desde chiquitos los tenían ahí, hermano. No había un momento que los llevaran al parque. No había un momento que los llevaran a un columpio. No hubo un momento que fueran a pescar. No hubo un momento que fueran a jugar fútbol. No hubo ningún momento familiar que pudieran tener, porque estaban atascados toda la semana de la iglesia. Y eso no es lo que Dios enseña en su palabra. Ay, Cristo dice que iba a las bodas. Él iba a visitar a Marta y a María. Iba a comer allá, hermano, pero también llegaba y predicaba y enseñaba y sanaba y resucitaba a muertos. Él iba, hermano, él hacía su actividad, pero no lo sacaba de una línea, hermano, porque no es que te llenen de tanto privilegio, no es que te llenen de tanto día de servicio. Se te olvida lo que predicaron el domingo, aunque te estemos predicando todos los días. Si no se acuerdan ni del miércoles pasado, ¿qué predicamos el miércoles pasado? ¿Qué hablamos el domingo?
Y por eso es que tenemos que ser hacedores, porque la palabra es algo vivo. Cuando amamos la palabra nosotros, entonces, hermano, te quedan impregnadas las cosas que te van a servir para después, para tu crecimiento. Eso es crecer, eso es expandirse, que usted pueda hacer eso. Pero el llenar al congregante, llenar a la congregación de privilegios y de servicios, de actividades, de entretenimiento, solo arruina las familias. ¿Por qué no se puede sentar tu hermano a comer contigo? Porque nunca tienes tiempo para él. ¿Por qué no puedes? Porque hay hijos que odian la iglesia donde vas. La odian. No quieren saber nada de eso. Porque los has tenido ahí, hermano, como un yugo encima. Y nunca has podido ir a pescar con ellos, a ir a andar en bicicleta, hermano. Hermano, cuando yo comencé, hermano, en estas cosas de la iglesia, hermano, y estaba allá en Los Ángeles, había un motivo por lo que yo lo hacía. Vivía solo. Entonces iba con los obreros, iba con los discipuladores, iba con los evangelistas, iba por allá, por aquí, servía aquí. Pero toda la semana pasaba sirviendo, pero vivía solo. Pero cuando ya vinieron, como dicen allá en El Salvador, cuando ya vinieron mis chuchulucos, cuando vino mi esposa, empecé a cancelar privilegios, hermano. Porque yo quería ir a Disneylandia, aunque dijeran que era del diablo. Pero no era del diablo, era de no sé qué, la compañía de Disneylandia, no era de él. Yo los quería llevar a la montaña mágica, a Sirgo. Yo quería llevarlos donde yo conocía, donde yo había andado feliz, hermano. Porque ahí sí anda feliz uno, en la iglesia no. Pero ahí sí andamos feliz. Me gustaba subirme a la Viper, hermano, y para abajo. Recuerdo que subimos a la hermana Irma y casi nos dejaba sin cuero, hermano, unas aruñadas que nos dio para abajo. Se quedó la montaña rusa, se quedó así y ahí nos quedamos. Pero a mí me gustaba eso. Entonces cuando vinieron ellos, comencé a entregar privilegios. Ya no voy a ir aquí, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ni a él. Y empecé, hermano. No porque yo fuera un infiel a la palabra de Dios, no porque yo fuera una persona que ya había quitado el amor a las cosas de Dios. No, amaba las cosas de Dios. Pero había pasado 5 años orando para que trajeran a mi esposa y mis hijos de Guatemala. Y yo no sabía. Yo era un hombre indocumentado, era un hombre que no tenía ni la mayor oportunidad de pedirlos y traerlos, pero yo creía que Dios me los iba a traer un día y cantando, hermano, has cambiado mi lamento en baile. Estaba yo danzando, hermano, porque siempre me ha gustado danzar. Siempre me ha gustado, hermano. Cuando no me tocaba servir, yo, ni que me tocaran, a mí me gustaba danzar. Y cuando estaba ese canto, has cambiado mi lamento en baile, me habló el Señor y me dijo, ¿crees todavía que voy a traer a tus hijos y tu esposa? Y yo estaba danzando así y yo pensé que alguien me había hablado. Y siempre, hermano, cuando yo me metí esa promesa en mi corazón, apartaba los lugares, literal. Entraba yo, hermano, y ponía la Biblia y decía, aquí está para mi esposa, para mi hijo y para mi hija. Y yo lo creía. Pero después de 4 años empecé a recoger las cosas porque no venía. Y esa tarde me habló el Señor. ¿Piensas que los voy a traer? Y me paré. ¡Amén! Porque siempre he sido gritón. Porque alguien me dijo ahí en el Face, yo sé que a mí me la tiró, pero después me volteó la tortilla, ¿va? Pero me dijo ahí, ay, Dios no es tan sordo para que grite. Sí, pero la gente sí y ni hace caso. ¡Aleluya! Entonces, cuando el Señor me habló y me dijo, amén, yo lo creo, Señor, aleluya. Y seguía la danza, hermano. Al mes los tenía yo aquí. Legal. Con papeles. Los fui a traer al aeropuerto. Venían ahí hasta con premio. Porque ya venía que ya he sacado.
¿Cómo me dice? Dije yo, no, señora, ya cuando estamos en abundancia. ¿Se puede imaginar? Entonces yo lo creí, pero cuando ya los tenía acá, ¿qué pasó? Tuve que empezar a dejar los privilegios, porque dije, no es posible, ahora yo quiero, hermano, después de 10 años de estar viviendo solo acá, 6 años sin poderlos ver, hermano, una cosa terrible, hermano, eso, hermano, cuando llegó, dije, no, a Disneylandia, a todos lados los andaba llevando, pero tuve que dejar privilegios, pero eso no me quitó el crecimiento, y hasta, hermano, pude tener el privilegio de ver a mi hija tocando la batería, mi hijo tocando el teclado. Yo tuve el privilegio de que ellos ministraban alabanza cuando todavía eran solteros. Entonces tuve el privilegio de tenerlos acá. Hasta el día de hoy, mi hijo sirve en una iglesia y ahí están, hermano. Pero hay hijos de cristianos que odian la iglesia. Vamos a la iglesia. Tan loco. Chiquito me llevaba, pero grande ya no. ¿Por qué? Porque el líder que tenían los cargó de tantas actividades que destruyó el hogar. Por eso le hice este sketch, porque me llamó la atención. Porque se les olvidó. El domingo salieron con el corazón de sembradores. Pero ya para el día sábado de evangelismo no se acordaban de nada de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque el que se convierte en el sistema que yo le puse, sistema de oidores, el que entra en el sistema de oidores, solo ahorita se emociona, solo ahorita siente, solo ahorita es aquella cosa. Y el domingo ya viene otra vez. ¿Y de qué predicaron? No sé, lo único que me acuerdo que el pastor dijo que su esposa había venido hasta con premio. Porque para criticar, pero hecho por mí en Guatemala, así que no hay problema. ¿Cómo se dice en inglés? ADN. DNA. Ajá. Perfecto. Yo había llegado en diciembre. Así que a las pruebas me remito. Amén. Entonces, ya hermano, por favor. Entonces, no seamos solo oidores. Que sea un hacedor. Cuando usted comience a ser hacedor, en el momento que usted se diga, miren, ¿de qué hablaron el miércoles? Que no tengamos apariencia de cristiano. Ay, ¿qué hablaron el otro miércoles? El otro miércoles hablamos de que hay estorbos para crecer, tenemos que crecer. ¿Y el domingo de qué hablamos? Gracias, hermano. Ya hay uno que ya es oidor y hacedor. Pero tenemos, sí, es que ese es el problema que hay en las iglesias. Y yo veo esas iglesias, hermano. Mire, a mí cuando el Señor me dio eso, esto yo lo que el Señor me ha dado, pero esto yo lo hice una vez con un pastor y le dije, hacer una prueba a ver si te funciona lo que estás haciendo, porque me dijo, tenés que hacer evangelismo, tenés que hacer actividad aquí, actividad. No, la iglesia no es para hacer actividades, la iglesia es para empezar a enseñar y que usted vaya creciendo. Hermano, no es malo que usted, oígame, no es malo que usted agarre sus hijos y vaya ahí al New York o vaya al circos y ande con sus hijos. Eso no es malo. Es que el pastor, porque hay pastores que prohíben todo y por eso hacen un montón de actividades. Hay pastores, hermano, yo conocí uno que mandaba a los diáconos o a los sugieres en los días de Navidad, Año Nuevo y Semana Santa a que fueran a espiar a los hermanos que hacían. Y llegaban, yo vi al hermano Mario comiendo tamales y champurrado. Cuando llegaba, estabas comiendo tamal y champurrado, disciplinado. Y a usted le dieron su arbolito de Navidad.
También, había gente, tenía sus bisaches que andaban ahí, hermano, espiando. Ahora, claro, yo puedo llegar a una casa y si es de la iglesia, yo he encontrado hermanos con su arbolito y todas sus chunches ahí. Y le digo, mira, vos sabes que eso, ya te voy a decir algo. Le digo, pero yo no digo, mira, eso es del diablo. No, porque a veces yo entiendo que traen sus tradiciones y sus costumbres, pero eso no me va a quitar a mí mi falta de crecimiento. No me voy a poner a pelear con él. Amén. Si al final, con todo y árbol, él es el que va a pagar el pato, yo no. Yo ya le dije, ¿verdad? Él es el que va a pagar el pato. Entonces, vayamos con esto, y con esto quiero terminar, hermano, porque ya nos tenemos que ir, pero no, el crecimiento no está en que le llenemos a usted de privilegios. No. Ni en que yo esté haciendo tantísima actividad para tenerlo a usted aquí. Eso aprendí yo de mi pastor. Me dijo, le dije, mira, ¿por qué no haces una vigilia el 24 de diciembre o una el 31? ¿Para qué? Para que se venga, en vez de que se vaya para allá, que se venga para acá. ¿Pero qué me va a sacar con esto? Si su corazón siempre va a estar igual. Entonces, ¿de qué sirve, hermano? De que tengamos 4 o 5 servicios acá y tengamos matutinos como hacíamos antes, que tenía matutinos a las 3 de la mañana. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si no cambia la persona, si no crece, no sirve de nada. Esto, ¿de qué sirve que te diga, vas a hacer esto, aquello, lo otro, el domingo esto, el martes esto, y voy a impedir que puedas convivir con tu familia? No, eso no se hace. La iglesia no es para dividir las familias. Por eso es que muchos padres, casi solo ellos van a la iglesia y los hijos Netflix o con sus juegos allá, pero no vienen. ¿Por qué? Porque les han quitado, les han invadido su vida secular. Yo no soy un pastor que invado la vida secular, no, hermano. Había hermanos que me dicen, pastor, yo dice que mi hijo, su cumpleaños, y pues nos vamos a ir a tal parte y no vamos a estar esta semana. Amén, aleluya. Claro, no va a venir a decirme, mire, vamos a hacer esto y aquello, no, porque entonces también no queda que sea un pastor flojo, no, también déjalo la pinta también, ¿verdad? Pero dentro de lo normal, yo no soy un ticho, hermano. Dentro de lo normal, yo no, usted le toca servir, hermano, dice que no voy a servir porque es el cumpleaños de mi hija y pues vamos a hacer una comidita ahí, pues es el domingo, es el único día que descansa mi esposo y pues no tenga pena, nomás acuérdese de mí y tráigame. ¿Verdad? Pero ese ha sido un gran error, por eso yo le puse el sistema de los oidores. Porque solo en el momento que oyen al pastor, lo he visto, solo en el momento que oyen al pastor, salen con el corazón de sembrador. Y cuando vienen al otro día se olvidan del sembrador y entonces salen con un corazón de orador. Y de ahí se olvidan de aquel. Y así, hermano, y así pasa la semana, pasa el mes y no hay manera de que esa persona desarrolle. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene la tempestad, lo que hacen es, mejor se van por no hacer el ridículo. Yo sabía que usted, créame, tenía mis sospechas de que usted no era muy cristiano. Pues sí, ya que el otro cayó, ya todos tienen sospechas, no. Pero eso pasa en las iglesias. Porque se volvió un sistema de oidores. Oyen y no son hacedores. Y cuando alguien no es hacedor, dice la Biblia, usted lo leyó conmigo, se engañan a ellos mismos.
Por eso es que usted oiga. Y ahora vamos a hacer así. Cuando empiece la prédica, con un dedo aquí todo, ¿no? Para que le entre aquí, porque no se le salga por acá. ¿Qué dice el pastor? Ah, para que se quede. Sí. Mire al que tenga la prédica, dígale que predicaron hace 15 días. Júzguese usted mismo, no deje que lo juzguen a ellos. Yo dejo que la palabra me juzgue a mí. Y cuando el Señor me confronta, digo, amén, ahí vamos a estar. Pero no es el crecimiento, no es que te llene a ti de actividades para que crezcas, no. Para que tú crezcas, oye la palabra. Por eso, miren, hoy miércoles tiene jueves, viernes, sábado. Tiene 3 días para meditar y para leer lo que predicamos hoy. Aquí hay más que ya no se lo dije por el tiempo, pero ahí hay más. Y de ahí viene el domingo, tiene el lunes y martes para meditar otra vez. ¿Qué más quiere? Amén. 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 Los amo en el Señor. Amén. Y las prédicas, ustedes que me oyen allá, yo sé que se gozan allá en Caribe. Se reúnen aquellos hermanitos de ahí, de hermano Burgos, se ríen de lo que yo hablo. Dice, hermano, la verdad que nos gusta. Y lo estamos viendo, así que el Señor les bendiga a todos los que nos vieron por esta vez. El Señor les guarde y les bendiga y estén el Señor siempre con ellos. Amén. Así que saludamos a los que están en el Face y en el YouTube. El Señor les bendiga y les guarde. Y usted que está aquí, salgamos del sistema de oidores. Por eso, anote. Para que cuando usted quiera, yo siempre de estos libros así, cuadernos, tengo una cantidad por 15 años predicando acá. Y le puedo traer a usted todos los cuadernos. Y si encuentra una prédica repetida, olvídese que yo soy el pastor de la iglesia. Porque yo me convertí en un hacedor de la palabra de Dios. Entonces el Señor, cuando yo quería, cuando yo comencé a predicar y quería dar algo, decía el Señor, ¿te vas a llevar pan frío? No, tenés que leer. Y trabajar de noche y tener que preparar un estudio, hermano, eso me costaba a mí, hermano. Pero hasta que me fui, y tengo tiempo para andar con mi hijo, le enseñé a manejar, tengo tiempo para andar con mi esposa, tenemos días, tenemos nuestro día, ¿cómo le podríamos decir? Nuestro free lover. Tenemos nuestro día, salimos a comer, solo ella y yo, dejamos aquel ahí, tenés la noche libre para jugar, me voy con mi esposa, hermano, a pasar un momento con ella, me siento y le pregunto, mira, ¿qué cosas haz esto? Mire, y casi siempre, como el pavo real, me pica la pata, sí, tienes razón, eso sí, ya me lo voy a quitar, esto también, ¿verdad? Pero salga con su esposa, deje a los patojos ahí un ratito y salga y comparta, dígale cuánto la quiere, cuánto la ama, lo contento que está de estar con ella, la paciencia que le ha tenido. Y de ahí a la iglesia va a ver cómo una iglesia se fortalece cuando hay buena comunicación en las parejas. Pero cuando están como perros y gatos, eso, hermano, se siente dentro de la congregación porque no hay crecimiento. Cuando hay mala comunicación, no hay crecimiento. Entonces, cuando ya hay una buena comunicación, de ese tiempo, hombre, ese tiempo con tu esposa, siéntese, váyase, que sea un parque, un restaurante ahí, ¿no? Cualquier restaurante cerramos con mi esposa. Que sea un par de pupusas, nos comemos, pero platicamos. Y salimos como que somos novios después de 38 años de casados. Pero
Claro, cuando uno viene a la iglesia, viene inyectado, porque cuando hay una buena relación en tu casa, tú vienes a la iglesia, hermano. Te hablan del sembrador, no se te olvida. Te hablan de la oración, no se te olvida. Te hablan del crecimiento, de todo lo que te hablan, no se te olvida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar entonces. Gracias a mi hermano Estuardo que me ayudaste a administrar, mi hermano. Yo sé que el Señor va a hacer la obra contigo, sí, contigo también, pero nomás es que ustedes sean sinceros con Dios. Cuando ustedes sean sinceros con Dios y ustedes entreguen esa parte, entonces Dios va a obrar. Yo lo creo, te lo digo con todo mi corazón, digo que Dios va a obrar en tu casa. Además, déjalo a Él, que Él haga. Tú métete en esto y dile, Señor, yo ya me cansé, yo ya no puedo hacer nada más. Ahí está, pero tú sabes que eso es lo que yo quiero y Él va a obrar en tu vida, mi hermano Pedro. Yo sé que sí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor.